Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en este día, Día del Señor. Y vamos a continuar con los estudios del libro de Efesios, la armadura espiritual de Dios, hermanos. Vamos avanzados, vamos a tratar de irnos más rapidito. Hay material que avanzar, hay material que abarcar. Y queremos tomar todo el tiempo disponible para que no perdamos más tiempo, hermanos. Saludándonos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien. De parte de mi esposa y la familia pastoral, un abrazo y saludos a todos ustedes. Cuídense, hermanos, y esperamos que todos se encuentren gozando bien de salud. Estamos en Efesios capítulo 6, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Efesios 6, capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para poder asimilar y entender y conocer su palabra, que pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro, nuestro Paracleto, que sea el que nos guíe, nos instruya, nos ayude a entender su palabra, nos dé la sabiduría. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la luz, Señor, que nos des la instrucción, que ministres a nuestras vidas de acuerdo a necesidades. Te damos las gracias por todas tus bendiciones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Estamos en el escudo de la fe, hermanos. El escudo de la fe, la semana pasada empezamos y hablamos un poquito de lo que es la fe. La fe, y vamos a continuar con este estudio, el escudo de la fe. Resumiendo un poquito lo que es, hablamos la semana pasada de todo cristianismo. El cristianismo todo es fe. Desde el principio fe hasta el final fe. Entonces todo gira alrededor de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de su muerte, su obra en el Calvario, su muerte y su resurrección. Pero como lo hemos estado hablando, hermanos, como lo hemos estado diciendo desde un principio de la armadura espiritual de Dios, este estudio se trata de apropiarnos, de tomar todas esas bendiciones, todas esas promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en los evangelios, en su palabra, en toda la Biblia, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y aplicándolo sobre todo en nuestras vidas, hermano. Eso se trata la fe, hermano. No solamente confesar y decir y cantar, aleluya, gloria a Dios, Señor, yo tengo fe, mucha fe, mira mi fe. Se trata de que la apliquemos a nuestra vida, apropiártela todo en nuestra vida. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Versículo 1, capítulo 11 del libro de Hebreos nos da la definición de lo que es la fe. Es pues la fe, dice, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo demostramos cosas que no se ven? ¿Cómo demostramos que hay algo que no se ve? Pues por la evidencia, las pruebas, evidencia, hermanos. Yo creo que todos ustedes, dijimos la semana pasada, les di esta analogía, este es el ejemplo, que todos ustedes y yo tenemos cerebro. ¿Por qué? Porque vemos, sentimos, escuchamos, probamos, tenemos los sentidos.
Entonces, los sentidos que se encuentran en el cerebro, entonces eso nos da evidencia de que hay cerebro en sus cabecitas y en la mía, hermanos. Entonces, es evidencia. Yo tengo evidencia, pero la evidencia de la palabra de Dios viene a través de la fe. Es decir, yo leo la palabra de Dios, yo estoy escuchando la palabra de Dios, ustedes están escuchando la palabra de Dios, están escuchando versículos, leen la palabra de Dios. Entonces necesitan tener esa fe evidente, de la evidencia de todo lo que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es la garantía de mi herencia celestial, hermanos. Si se pregunta cómo se ve que va a pasar todo esto, me preguntan, bueno, pana, usted dice que eso va a pasar, que esto va a pasar, que esta profecía es cómo va a pasar eso. Bueno, la fe es la prueba de lo que va a pasar. La fe es la prueba. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermanos. El justo camina por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Si ustedes le preguntan a alguien y van a llevarle la palabra a alguien, ustedes creen en la palabra de Dios, todo lo que hay en este libro, creen que es la palabra de Dios, y si les dicen, no creo que es obra de hombres, no hay fe en esa palabra, no hay fe en ese corazón, oren por esa persona mejor, porque no va a aceptar ni va a admitir nada de lo que ustedes le puedan llegar a decir. Entonces la fe es todo lo que tengamos que viene de la palabra de Dios, lo tenemos que recibir por fe, hermanos. Su palabra, la escritura, su todo, es testimonio, es mi garantía, hermanos, y lo tomo por fe. Dios nos lo da, Dios nos da la fe, hermanos, para tomarla, la aceptamos, hermanos. Es más, Él nos da la fe, Dios nos da la fe, nosotros tenemos que crecerla, madurarla, hermanos. Es un fruto, hermanos, la fe. Sin esa fe, hermanos, repito, es imposible agradar a Dios. Hoy en día, hermanos, como en días de los apóstoles, se han levantado diversas doctrinas, falsas doctrinas, y como hemos estado hablando en estudios pasados, hermanos, lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos, se han levantado por medio de esta pandemia que está sucediendo hoy en día, se han levantado conspiraciones, se han levantado doctrinas falsas, se han levantado inclusive dentro de los círculos evangélicos, pastores, misioneros, en fin, gente que sea con sus conspiraciones, con sus teorías, con sus visiones, con sus sueños, y todos giran alrededor del hombre, idolizando al hombre, haciendo al hombre como un dios y toda la cosa. Entonces son doctrinas de demonios, hermanos. Cuidado, ya hemos hablado de eso, no voy a repetir tantas cosas que hemos hablado en el pasado. Pero estas doctrinas hoy en día, hermanos, son doctrinas de demonios. Pablo hablaba de eso a Timoteo en su exhortación, en la carta de Timoteo. Su fin es el de apagar tu fe. Todas estas doctrinas falsas es el de apagar tu fe, de destruir tu fe. Y una vez que tu fe se acaba, se apaga, se destruye, se acabó tu vida de creyente, hermanos. Esa es la obra del diablo, hermanos. Una de las doctrinas más peligrosas y más mortales que está hoy en día, y es la que enseña que el Espíritu Santo básicamente ya no existe. Que el Espíritu Santo dejó de existir con la muerte del último apóstol, Juan, ¿verdad? En muchas denominaciones, inclusive que se llaman cristianas, no aceptan la obra, el mover del Espíritu Santo. Creen que ya murió, ya no existe, ya no está el Espíritu Santo, no, ya murió. Ya se acabó en la época de los apóstoles, con el último apóstol. Y entonces su doctrina es básicamente que ya no existe hoy en día el Espíritu Santo en esas doctrinas. Se enseña del Padre, se enseña del Hijo, pero no se halla del Espíritu Santo en sus doctrinas, en esas denominaciones. No lo enseñan, no lo creen. No creen en sus obras, en sus frutos, en los dones del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en fin. Y hermanos, eso es peligroso. Al rechazar el Espíritu Santo, rechazamos a Dios. Cuidado con eso. Al rechazar, repito, y lo repito despacio, al rechazar al Espíritu Santo, rechazamos a Dios. Ya no hay fe. Apóstata. Se acabó la vida del creyente. Recuerden, el autor del libro de Hebreos, Pablo, nos dice, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos en oración, vamos en necesidad, en petición, buscamos, clamamos y todo, porque creemos, tenemos la fe en nuestro corazón, que Dios nos va a escuchar nuestra oración, hermanos. Porque sabemos que Dios está ahí escuchando. Dios escucha la oración del justo que obra eficazmente, dice el libro de Santiago. Así es de que nosotros tenemos esa fe, pero si nosotros llegamos dudando, como el viento, como las olas del mar que van para aquí, para allá, no
no va a haber esa fe, no hay esa fe, hermanos, no va a haber esa recepción, no va a haber recepción de parte de Dios. Lo que dice aquí es que se debe tener fe para acercarse a Dios. Sin fe es imposible que nos acerquemos a Dios. Sin que Dios, es imposible que Dios pueda escuchar y recibir nuestras oraciones y nuestras peticiones, hermanos. Jesucristo dijo en Mateo 12, 22 al 31, y leemos el 31, lo dimos la semana pasada, lo estoy repitiendo, un resumen breve, vamos rapidito. Dice, por eso os digo, hermanos, por eso Jesucristo dijo en Mateo 12, 22, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo del Espíritu Santo, el desprecio del Espíritu Santo, la ofensa mayor contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Todo pecado, toda blasfemia será perdonada a los hombres, menos la del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo se puede llegar a Dios, ante Dios, si no se cree que existe, hermanos? ¿Cómo se puede llegar? El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Jesucristo es Dios. Dios es Dios. Dios, Jesucristo es Dios, es uno. Es la Trinidad, hermanos. No separemos, no hagamos lo que hacen las diversos cultos y diversas denominaciones falsas, hermanos, que separan a Dios, lo hacen unos lo dividen y dicen, bueno, solamente es Dios Padre, solamente es Dios, es Jesucristo y Espíritu Santo, no hagamos esto ni caigamos en estos juegos, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros delitos. Llegamos con nuestra mente de doble ánimo, tibiezas, dudando, incertidumbre, o nuestras peticiones no están de acuerdo a la necesidad, no estamos de acuerdo con Dios en nuestras peticiones, hermanos. El creyente de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos, hermanos. Es inconstante, hermanos. Es decir, no hay fe en esa persona, hermanos. No hay fe, es inconstante, tibio, dudo, y a veces sí, a veces no, en fin, sigamos. Ahora les pregunto, ¿cómo afectaría la incredulidad, la falta de fe? ¿Cómo afectaría al escudo de la fe? Que estamos viendo el escudo de la fe. ¿Cómo afectaría a esa persona que no tiene esa fe, que es un incrédulo? ¿Cómo le afectaría el tener el escudo de la fe? Pues fácil, es simple y sencillo. No tiene el escudo de la fe. Punto. Es inexistente, no tiene el escudo de la fe. Para acabar rápido. El dudoso, el incrédulo, el que duda, el que es llevado de aquí para allá como las nubes o como las olas del mar, el que es inconstante en todos los caminos, el doble de ánimo, ese no tiene el escudo de la fe. Punto. Para acabar rápido. En el cristianismo, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de paz, decimos que todos son atributos de Dios. Sí, todos son atributos de Dios, pero los decimos como si fueran cosas separadas, como si fueran separados de la personalidad de Dios, como si fuera Dios tiene esta personalidad, Dios tiene esta personalidad, Dios tiene esta personalidad, son tres personalidades. No, Dios tiene esa personalidad. Quiero explicarme. Yo creo que fe es Dios mismo. No es porque sea un atributo separado. Dios es fe. El escudo de la fe es Dios mismo, hermanos. Y déjenme ilustrarles eso, déjenme explicarles esto. Dios es el escudo de la fe. Él es mismo. No es que sea un atributo separado. Dios es fe, Dios es paz, Dios es amor. No son atributos, es todo, es su personalidad, todo lo reúne Él. Déjenme ilustrarles esto, repito. La única referencia en el Nuevo Testamento que tenemos en el Nuevo Testamento del escudo, lo estamos siguiendo, aquí está en Efesios. ¿Están de acuerdo conmigo? No encontramos en ninguno de los evangelios, en las epístolas, en ningún otro lugar, el escudo, ¿verdad?, de la fe. No encontramos. Pero para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento para encontrar un poco más. Quiero que vean los dos textos, pero antes de esto quiero que vayan a Génesis capítulo 15, hermanos. Aquí el contexto de este versículo es que Abraham tuvo una batalla contra unos reyes paganos, ¿verdad? Reyes paganos incrédulos, que atacaron al rey de Sodoma. Abraham apoyó al rey de Sodoma y sus aliados y fue contra esos reyes paganos, los derrotó, en fin. Lean ustedes el capítulo 15, hermanos, para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando. En el capítulo 14, versículo 1 dice, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 15,
Génesis versículo 1, dice, después de estas cosas, 15:1, después de estas cosas, ¿verdad? Fue palabra de Jehová a Abraham, fue palabra de Jehová a Abraham, Señor hablando a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí vemos el escudo otra vez, yo soy tu escudo, no es un atributo, no es una característica, Él es el escudo, Él es nuestro escudo, Él es nuestro escudo. Entonces aquí dice, yo soy tu escudo, Él es nuestro escudo, Dios es nuestro escudo. Tenemos a Dios en nuestros corazones, hermanos. ¿Tienes a Dios en tu corazón? No escucho amén, hermano, no escucho amén. Tienes a Dios en tu corazón, tienes el Espíritu Santo, entonces tienes el escudo. No tienes fe, hermanos, no tenemos nada. Es una tremenda declaración de Abraham. Abraham era un solo hombre, un hombre sencillo, corriente, como cualquiera de nosotros, hermanos. Era rico, sí, tenía sus hombres que lo seguían, claro, ¿verdad? Pero Dios estaba con él, así como está contigo, así como está conmigo, hermanos. ¿Lo creen? Está con nosotros, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y es nuestro escudo. Era como fue el escudo de Abraham, fue su galardón, fue su escudo. De su sobremanera grande, dice, y Dios es su recompensa, fue su recompensa. Abraham no le quiso recibir recompensa del rey de Sodoma, que le quiso recompensar porque lo ayudó contra los reyes paganos en la batalla y quiso darle pues dinero, joyas, en fin, no sé, ganado, no sé qué le quiso dar. Y Abraham dijo, no, güey, José, no quiero eso, ¿verdad? Dios es mi recompensa, dice, y Dios es su recompensa, Dios nos recompensa, Dios nos da nuestro galardonador. ¿Ustedes esperan recompensa de los hombres o esperan recompensa de Dios, nuestro Señor? Entonces, Abraham no quiso recibir recompensa del rey de Sodoma, él miró a Dios vivo para su provisión y para su bienestar. Es como debemos nosotros mirar a Dios, nuestro Padre Celestial. Él ve nuestras necesidades, Él ve lo que necesitamos, lo que nos falta, carece, lo que nos adolece, lo que padecemos. Él es nuestro Padre y Él nos da, nos sostiene, nos mantiene. ¿Lo creen? Es la fe. Vean la conexión aquí, hermanos. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro galardón, Dios es nuestra defensa. Dios es todo eso. No son atributos separados, es que Dios es todo eso y es Dios en nosotros. Amén. Espero que vayamos entendiendo. Si no, lo vamos explicando más adelante. Si no, con toda confianza me pueden decir después, no me comprende. En el tiempo que he servido, hermanos, en el ministerio, yo he estado firme en mis convicciones. Me he equivocado muchas veces y como muchas veces también he estado firme en mis convicciones. Reconozco cuando me he equivocado. De hecho, y en mis tal vez estudios, predicaciones o mis declaraciones, he hecho a muchos incómodos o a algunos incómodos. Y siempre está en la tentación de defenderse, los ataques, hermanos, que no les gusta esto, que nos gusta la palabra, que nos gusta esto, que nos gusta, vienen los ataques, siempre viene eso, hermanos. En el ministerio es así, hermanos. El ministerio es así. Vean ustedes en los evangelios, al Señor Jesucristo lo atacaron, los apóstoles los atacaron. ¿Quién soy yo para que no me ataquen, hermanos? Olvídenlo. No es que yo sea un non plus ultra, no es que yo me declaro. Sí, van a venir ataques. Y ya vimos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el principado de potestades. Son demonios que controlan a todas esas gentes, no importa que sean hermanos, se dejan controlar y vienen los ataques contra el ministro, en fin, porque no les gusta lo que les digan, porque tienen el pecado y no les gusta que les moleste, que les traiga la convicción, la palabra. Y siempre uno tiene la tentación de pararse en el púlpito, pam, martillarlos con la palabra desde el púlpito. Pero eso es defenderse en la carne, hermanos. Debemos de tener cuidado. He escuchado, hermanos, y yo también he caído en ese error de usar la palabra como defensa, agarrarlos con pam, con la palabra. No, hermanos, no se trata de eso. Sí, amonéstalos, hermanos, sí se trata de amonestarlos, corregirlos en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Pedro, ¿verdad? Con toda mansedumbre y amor, para si es que se encuentran en error, ¿verdad? Enseñarles y hacerles saber que están errados, que están equivocados,
pero no darles con la palabra y decir para humillarlos, para hacerlos caer en nada de eso. No, no se trata de eso, hermanos, sino simple y sencillamente para edificarlos, levantarlos y hacerles ver que están en un error. Bueno, cuando hacemos eso, caemos en la tentación de caer en la carne, defendernos de la carne. La carne es la que siempre sale adelante. Yo voy a defenderme. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos la carne? Hacemos a un lado el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Le decimos, Dios, no quiero que te metas tú, yo voy a defender, lo voy a decir, le voy a dar y le voy a agarrar con este versículo, lo voy a atacar con este otro versículo, le voy a decir, mira, que esto, que... No, es la tentación siempre, y es el enemigo diciéndonos y haciéndonos saber que tú debes hacer esto, obrar en la carne, obrar esto y obrar esto. No, la carne no debemos de controlar. Mata la carne, entiérrala. Ya somos bautizados en Cristo Jesús, la carne ya está muerta, somos levantados en Cristo Jesús. Hermanos, la carne siempre va a salir en defensa, pero nosotros ya somos criaturas nuevas, que la carne ya fue, ya cosas viejas ya pasaron, hermanos. Tenemos que tomar control propio, siempre va a haber esa defensa. Cuando la palabra del Señor me dice, Dios me dice, la venganza es mía, yo me vengaré, yo haré la obra, ¿verdad? Entonces, no dejemos que el Señor obre, hermanos. Va a haber ataques, va a haber esto, va a haber otro, va a haber otro. Mientras que tú estés firmes en tus convicciones, mientras tú estés sirviendo al Señor, mientras tú estés firme en lo que tú estás haciendo, en la palabra del Señor, adelante, hermanos, adelante. No necesitas defenderte. El Señor es tu escudo y es tu galardón. Amén. Amén. Seguimos. Hay otro texto en el Antiguo Testamento, les dije que había dos. Les dije que había dos textos. Deuteronomios 33, versículo 27 en adelante. Dice, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. E Israel, fuente de Jacob, habitará confiado solo, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Escudo de tu socorro. ¿Ya? ¿Escucharon? Escudo de tu socorro. Y espada de tu excelencia. Así que tu enemigo será humillado y tú hollarás sobre sus alturas. Hermanos, es el otro versículo que hablamos que tiene la palabra escudo. El Señor es nuestro escudo, nuestro galardón, nuestra defensa, nuestro protector. Dios peleará por nosotros. La batalla es del Señor. Jehová es mi guerrero. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne, repito. Ese es el principal versículo con el que empezamos estos estudios. No es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales que oprimen, toman, atacan y oprimen a la gente, nuestros seres queridos, familiares y hermanos y todo, que se dejan gobernar y manipular. Y vienen los ataques, vienen los pleitos y No, oremos, en lugar de estar atacando y sacar la carne y agarrarlos de las greñas y agarrarlos, revolcarlos. No. Oremos por ellos, hermanos. Oremos porque están siendo controlados, manipulados por esas huestes demoníacas, hermanos. Ahora vayamos a 1 de Pedro 5:8. Esta es otra de las exhortaciones y advertencias del apóstol Pedro. Aquí ya vimos que Pablo también nos da exhortaciones, Pedro también nos da exhortaciones. Sabrán ustedes que todos los textos de la Escritura en el Nuevo Testamento que se nos advierten, nos enseñan, nos exhortan acerca de cómo defendernos contra Satanás. Esas advertencias, esas exhortaciones son dirigidas ¿a quién? A cristianos, muy bien, son a cristianos, a creyentes, no a gente del mundo, hermano. Todas esas enseñanzas son para creyentes cristianos, gente del mundo, no gente del mundo. Yo he escuchado gente decir, el diablo no podrá tocarte cuando estás bajo la sangre. El diablo no te podrá tocar. ¿En verdad? ¿Es así? Bueno, es por eso que la mayoría de las escrituras nos advierten a los cristianos a tener cuidado con el enemigo
y no ignorar sus artimañas y maquinaciones, no darle entrada a nuestras vidas, aún somos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por fe, y es dado por gracia nuestra salvación, nos cubre con su sangre preciosa, dice, ¿verdad? Somos cubiertos, Dios Padre Todopoderoso ve la sangre del Cordero y nos recibe y somos justificados, ya somos hijos, y la animosidad ya se quitó, ya no somos enemigos de Dios, ya nos puede ver de frente, ya podemos llegar confiadamente al trono de gracia, ¿verdad?, de Dios. Podemos llegar, nuestras oraciones son escuchadas, somos hijos de Dios. La sangre del Cordero nos cubre. Pero aún así, hermanos, todos los evangelios, inclusive en las epístolas, se nos advierte, nos dan exhortaciones que debemos de cuidarnos de las artimañas, las maquinaciones, los ataques, las opresiones, de todo del enemigo, aunque ya somos nacidos de nuevo, bautizados y somos criaturas nuevas y todo. Aún así tenemos que tener cuidado contra los ataques del enemigo que pueden venir. Por eso Pablo aquí en Efesios nos da todo casi un capítulo acerca de la armadura espiritual, para ponernos, para protegernos de los acechanzas del enemigo, de los dardos de fuego del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender eso? Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libre albedrío. Dios nos dice, tienes la sangre, eres salvo por fe, que ha dado por gracia la salvación y tú la recibís por fe, pero tienes que caminar, es un peregrinar, tienes que caminar una vida cristiana, tienes que la santidad, tienes que crecerla, madurarla, vivir una vida santa, tienes que andar en el Espíritu, como dice Pablo en Efesios, andemos en el Espíritu y no en la carne, hermanos. Como dice Pablo también en Romanos, no hay condenación para todos los que andan en Cristo Jesús, más para aquellos que andan en el Espíritu y no en la carne. Entonces, todo eso es conforme, porque tenemos el libre albedrío, no solamente porque ya dijimos, recitamos una oración de fe, y ya dijimos que tenemos mucha fe y tenemos al Señor, ya el enemigo no me va a poder tocar. No. Muchos se creen ese cuento, hermanos, y muchos caen revolcados por el diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen que el enemigo no me va a tocar, salir revolcado. ¿Por qué? Porque tienes que seguir lo que dice las Escrituras. ¿Qué no leíste lo que dice las Escrituras? ¿Qué no sabes lo que dice las Escrituras? Tienes que andar en fe, tienes que andar en el Espíritu, tienes que caminar en santidad, obedeciendo la palabra del Señor, no andar conforme a la carne. En fin, eso es lo que nos dice. Tenemos que ponernos esa armadura espiritual de Dios que nos da Pablo en Efesios, para que los dardos de fuego que son dirigidos a nosotros sean rechazados. Es por eso que en el versículo 8 también se nos advierte, hablando de Pedro, se nos advierte en el versículo 8, sed templados, dice Pedro, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, lo que nos dice eso, que nos está diciendo que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Amén. Somos salvos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Somos todo eso. Pero aún así se nos advierte, se nos exhorta, se nos amonesta. Tenemos que andar alertas, tenemos que andar velando, prudentes, tenemos que estar despiertos con nuestra guardia y con nuestra armadura espiritual, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y aquel que se duerme, aquel que no tenga la armadura espiritual, aquel que vive confiadamente y diciendo, nadie me va a tocar, es el primero que sale revolcado. Como lo he dicho antes, el enemigo te odia a ti, me odia a mí, y quiere destruirnos, amigos. Entonces, bueno, ¿cómo tratamos con él? Bueno, Pedro nos dice aquí, Pedro nos dice, la Escritura nos dice todo, hermanos. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Resistir. No te agarres al tú por tú. Que voy a poner los guantes y como yo soy hijo de Dios, le voy a dar unos cuantos punch. Y vas a ver cómo en el primer round no me va a durar porque lo voy a noquear.
Dejémonos eso, hermanos. Hay muchos. O simplemente le voy a decir, te reprendo y te vas de aquí. Te reprendo y te reprendo. Y son hermanos que andan reprendiendo todo el tiempo, usando el nombre de Dios en vano solamente. Reprenden a todo mundo. Reprenden a su suegra, reprenden a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Reprenden a sus vecinos. Reprenden a todo mundo. Las sillas, las mesas, todo lo que ven, andan reprendiendo. Gente que nomás la pasan reprendiendo. Señor, ¿dónde dice la palabra que nos la pasemos reprendiendo al diablo, hermanos? Ya, crezcamos, maduremos. Póngansele la palabra de Dios y vean que no, nada de eso. Dice aquí, resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. ¿Cómo resistimos al diablo? Firmes en la fe, con la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo venció? ¿Cómo resistió nuestro Señor Jesucristo las 3 tentaciones que pasó en el desierto inmediatamente en empezar su ministerio allá en el desierto? Con la palabra de Dios. Bien le pudo haber dicho, como muchos creen, te reprendo, Satanás, y vete de aquí. No dijo eso. Con la palabra de Dios. Eso es enseñanza para nosotros. Resistir al enemigo firmes en la fe. ¿Fe en la fe de qué? En la palabra de Dios. ¿Me siguen? ¿Cómo lo resistimos entonces? Firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Resistiéndolo con el calzado de la presta del evangelio puestos. Y el escudo de la fe. El escudo de la fe vence, hermanos. Siempre va a vencer, hermanos. El escudo de la fe vence. El escudo, vayamos rapidito a 1 de Juan 2:14. 1 de Juan 2:14. La segunda parte de ese versículo dice, os he escrito a vosotros mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué? El evangelio, las buenas nuevas, porque mora en vosotros. ¿Mora en vosotros la palabra de Dios? ¿Está el evangelio en vosotros? ¿Evangelio? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Muchos ni siquiera lo conocen, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Muchos creyentes que andan caminando, aleluya, gloria a Dios, con su vocabulario de creyentes y todo, pero no tienen la palabra de Dios en sus corazones. No tienen la palabra de Dios en ellos, no la conocen. Solamente lo que oyen el domingo. El evangelio tenemos que tenerlo en nuestros corazones, la palabra. Dice, ya habéis vencido al maligno. Tener la palabra en nosotros. De esa manera podemos vencer al maligno. Cuánta ignorancia hay, hermanos, en el pueblo de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se tiene la palabra en los corazones, no se tiene la palabra en la mente, no se conoce la palabra, no se tiene nada. Y aún así quieren vencer al maligno. No se puede, hermanos. Dice el 1 de Juan que con la palabra de Dios podemos vencer al maligno. 1 de Juan 4:4. Dice, hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Para que nosotros tengamos, sepamos, conozcamos, reconozcamos y aceptemos que Dios está en nosotros. Fe, la palabra, el evangelio en nosotros. Dios en nosotros, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y moró, vivió entre nosotros, dice Juan el apóstol. Ahora tenemos que estar seguros que Dios está en nosotros, que somos nacidos de nuevo, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, solo entonces podemos saber que el Señor nos llena y nos posee y podemos creer que Él es mayor que cualquier cosa, cualquier espíritu inmundo que esté afuera, que quiera venir a destruirnos, hermanos. El versículo 18, y ya vamos a terminar, hermanos.
Dice, no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. El temor. Temor, que dijimos, es el arma predilecta y más mortífera y más peligrosa que el enemigo avienta a todos nosotros. El temor. Si tienes amor, no temor, ningún temor podrá, y no tienes temor, podrás vencer al enemigo. Si tienes el amor, ¿verdad? Podrás vencer al enemigo. Él podrá vencer el temor. En el libro de Apocalipsis se nos presenta un mundo en un futuro, profecía, envuelto en persecuciones y gran tribulación. En las 7 cartas de Jesucristo, que ya las vimos, a las 7 iglesias dadas a través del apóstol Juan, exhorta a las iglesias a vencer. Casi en las 7 iglesias les da la misma exhortación. Ya vimos esos estudios. Y les dice, todos los que vencieren, el que venciere ¿qué? El pecado, vence a Satanás. El que vence el pecado, vence a Satanás. Vence el reino de las tinieblas. Y las promesas del libro de Apocalipsis son para los vencedores. Lo que quiero decir es que la fe es la que vence. Aún en un mundo envuelto con el anticristo, con la bestia y el falso profeta. Y todos los demonios que saldrán del pozo de ese mundo. Con todo eso, ¿tienes fe? Nada te podrá mover. Debemos de ponernos el escudo de la fe, hermanos. No es parte de la vestidura, es una parte externa, es acto que está afuera. Versículo 16 nos dice Efesios que está por fuera. El Espíritu Santo nos exhorta a través de Pablo, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del espíritu. Apaga todos los dardos, hermanos, el escudo de la fe. Debemos de rodearnos con esa protección del Padre Celestial, hermanos. Ustedes quizás lo han visto en televisión, en los programas de películas de Roma, cuando el ejército romano era atacado, todos usaban su escudo y lo usaban como una muralla. Se rodeaban con todos, y hasta por el techo, por arriba usaban ese escudo para protegerse de los dardos, de las flechas de fuego, hermano. Hermanos, si hay fe en Dios, en sus promesas, ¿verdad? No aceptando las mentiras del enemigo, no aceptando sus dardos de mentira del enemigo, diciendo voy a confiar en Dios como mi defensor, como mi protector, como mi escudo de la fe, como mi galardonador. No voy a buscar mi propia defensa, no voy a defenderme, voy a dejar que mi Señor me defienda. Pero miren el tremendo poder que hay cuando, como ejército de Dios que somos, usamos nuestro escudo, hermanos. Imaginen todo, la iglesia, el pueblo de Dios, usamos nuestro escudo. Es impenetrable, hermanos. El escudo que usamos es impenetrable. Todos usando el mismo escudo como usaba el ejército romano, formando una muralla. Es impenetrable a todo espíritu inmundo satánico, hermanos. A todo ataque al mundo. En lugar de estar peleando unos con otros, hermanos, el enemigo ve todos estos pleitos, todas esas luchas, todos que tenemos unos a otros y todas esas cosas, y lo sabe cuándo y dónde, cómo atacar, porque sabe que hay desunidad, hay falta de unidad en el cuerpo de Dios, y donde no hay unidad, hermanos, es punto vulnerable para que el diablo venga y ataque. El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, hermano, necesita estar unido, dejar de pelearnos unos con otros, de unirnos para contrarrestar y defendernos y repeler todos esos ataques y esos dardos del enemigo. Dejar la división, dejar las amarguras, los odios, dejar los ataques contra el cuerpo de Cristo. Hacerlo a un lado, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, y con esto cierro. Cristo dijo, una casa dividida no permanece, hermanos. La semana que entra, hermanos, si Dios permite, continuamos con el casco de la salvación. Ya vamos con la siguiente pieza, el casco de la salvación. Cualquier duda, cualquier pregunta, hermanos, háblenme, texto, llamadita, con toda confianza, hermanos. Y si Dios permite, nos veremos la semana que entra, en el mismo lugar.
Inclinemos nuestro rostro, Padre, venimos ante tu presencia, en nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias por tus bendiciones y por tu misericordia y la gracia derramada en nuestras vidas. Padre, en este momento te pedimos, Señor, te pedimos por tu iglesia, por todo el mundo, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que llevan tu palabra, los misioneros evangélicos, los pastores, Padre, que llevan tu palabra, porque tú los fortalezcas, los guardes, los cubras, los protejas, los ayudes, que tu Santo Espíritu, Señor, abra puertas, abra esos lugares para que tu evangelio siga llevándose, Señor. Te pido por tu iglesia aquí en América, por la iglesia Montesión, Señor, porque tú nos fortalezcas, porque tú nos ayudes a seguir adelante, unidos, Padre Santo, unidos en el amor, unidos como un cuerpo, unidos como tú oraste al Padre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantener esa unidad para seguir peleando la buena batalla de la fe. Te pedimos, Padre eterno, por tu iglesia Montesión, Padre, por mis hermanos, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus hogares, sus trabajos, sus finanzas. Y yo oro también por las necesidades, las peticiones que cada uno tiene, y me pongo de acuerdo con cada uno de ellos en sus necesidades y en sus peticiones y las levantamos delante del trono de tu gracia, Padre. Pedimos también porque tú tomes control, Señor, de esta pandemia y le pongas fin, Señor, a esta pandemia. Traiga sanidad, Señor, a la tierra. Traiga sanidad a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestros espíritus. Pues pedimos por los enfermos, por los que están en los hospitales, en los ventiladores, por los que sufren, por los que lloran, por los que han perdido seres queridos, para que conforta, los fortalece. Tú eres el Dios de confort, de consuelo, Padre. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante peleando la buena batalla, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Cúbrenos y guárdanos, protégenos contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque del inmundo y todo dardo y todo fuego del maligno. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad día tras día. Es nuestra oración. Nosotros oramos, te lo pedimos en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Señor me los bendiga, hermanos. Cuídense mucho y hasta la próxima, hermanos. Hasta luego.